Pues Montes de María fue abarcado por el tema de la violencia, de los grupos al margen de la ley, pues que pues nos dejaron muy abatidos. Pues no es decir que pues la masacre acá de Chengue y pues Salado, Macayepo, que pertenecen a Montes de María, pues esas masacres dejaron estos pueblos muy acabados, sin gente, sin personas. En el año 2001, el 17 de enero, entraron paramilitares aquí a Chengue con la idea de masacrar a los hombres. La masacre venía dirigida a hombres porque los tildaban que eran guerrilleros. Fue una cuestión, llegaron, reunieron a las personas, las sacaron de sus casas, les tumbaron las puertas, sacaron todos hombres, mujeres y niños, todos los sacaron y los reunieron en la plaza, en la placita central ahí. Y pues les dijeron que no, que ellos venían era a ver, que habían unas personas que aparecían en un computador y pues que querían arreglar ese tema. Entonces, que fueran pasando, los sentaron todos en la plaza y en la parte de atrás donde no se veía, de acá de la plaza no se veía allá donde ellos estaban, los llevaban para ver si aparecían en el computador, pero el computador era una mona, donde les daban en la cabeza pues y ellos instantáneamente enseguida morían. Entonces, hasta que ya hubo alguien que gritó, que alcanzó a gritar y a decir lo que estaba pasando, y fue cuando todos se enteraron qué era lo que pasaba en el tema del computador. Y solo llevaban hombres, las mujeres y los niños los dejaban ahí, siempre y cuando sí hubieron 2 menores de edad, de 17 años aproximadamente, que murieron en la masacre. De ahí donde radica esa masacre de Chengue, donde quemaron todas las casas que eran en material de bareque, en palma, todas esas casas fueron incendiadas. Sí, yo tenía exactamente como entre 11 años, cuando mi papá vivía en Oveja, pero mi papá frecuentaba mucho aquí, porque era electricista. Y él en ese año, en el 97, él se vino a pasar la Navidad aquí en Salitral, el pueblecito que está cerquita de la gente. Y él de ahí llegaron grupos armados, al margen de la ley, y lo sacaron de la casa donde él estaba con otro compañero. Se lo llevaron y, como yo digo, hasta el sol de hoy no supimos más nada de él. La gente quedó con la ropa que tenía puesta, mucha gente no tenía para dónde irse, tocó de irse sin rumbo a Ovejas, era lo más que podíamos salir, a Ovejas. Yo en ese entonces tenía 13 años, pero estaba muy consciente y veía el desespero de mis padres, de mis hermanos, para dónde íbamos a coger sin tener dónde irnos. Cuando yo me mudé aquí a Chengue, esto no estaba así poblado. Estas casas que ustedes ven, la cancha, eso no. Esto era como un caserío, esas casitas, las que quedaron después de la masacre. Entonces mis padres nunca se adaptaron a la ciudad, entonces ellos decidieron volver aquí, a la finca, y permanecieron y han permanecido desde que aproximadamente como la masacre fue en enero y ellos regresaron como en mayo de ese mismo año, y aquí han vivido desde entonces y ellos son felices aquí, y aquí hemos sido felices todos ya después de que volvió la paz. Fue muy difícil para mí apartarme de mis papás, quedarme en una ciudad donde no conocía, donde estaba sola prácticamente, y el venirse mis papás para acá y yo no poder estar acá porque había muchos grupos y reclutaban a las niñas. Ese tema estaba en ese tiempo la FARC, estaba en la zona, y ellos enamoraban mucho a las niñas, las convencían, ese tema de llevárselas, y eso mi mamá decía, no te vamos a llevar para allá porque si te enamoran, te llevan. O sea, se las llevaban como engaño. Y mis hijos hoy están conmigo, están con sus abuelos, estamos en esta tierra, o sea, productiva, una tierra
la tierra soñada para nosotros. ¿Dónde estaba la cancha? ¿Dónde está la cancha ubicada? Eso ahí era... O sea, tenían unos arcos como de madera, que ahí jugaban de tarde. Pero ahí no había casa, por ejemplo, ahora allá al lado de la cancha, de aquel lado hay otra vivienda, está la ahí de la esquina. Todas esas que ustedes ven aquí, esas casas no estaban cuando yo me mudé aquí. Ha sido una historia, fue una historia aproximadamente 2001 hasta 2010, 2008, que otra vez vuelve la tranquilidad, que ya salen esos grupos. Bueno, pero después de la masacre pasa todo eso, aún quedan grupos en la zona peleando el territorio, nosotros en medio de esa guerra, de esa disputa. Entonces, pero como no había dónde ir a vivir, pues tocaba uno quedarse aquí viviendo. Ya a mediados que ya fue pasando el tiempo, ya fueron entrando entidades aquí, hubieron proyectos, o sea, proyectos, por ejemplo, que uno que también de gallina y esa cuestión que también eso ayudó mucho a uno. Y ya después entró la FAO, que ese es el proyecto que estamos ahora de miel de Chengue. Pues actualmente acá en Chengue pues no se vive la cantidad de gente que se vivía antes de la masacre, pero sí podemos decir que actualmente las personas que vivimos tranquilas, se vive en paz, y estos proyectos productivos han ayudado mucho a unir a la gente, a seguir creyendo de que sí hay esperanzas, de que sí podemos cumplir metas, ayudando a cumplir sueños. Ese mismo trabajo en equipo que utilizan las abejas, que trabajan juntas por hacer su miel, ha sido el mismo trabajo en equipo que hemos hecho nosotros. Hemos trabajado el tema de la reconciliación, del tejido social fragmentado por la violencia. Ya actualmente somos amigos con las comunidades vecinas, nos encontramos, hablamos de la abeja, ya cómo va la miel, cómo va todo. O sea, tenemos todo, hablamos en común, o sea, hablamos el mismo idioma. Ahorita con el monumento, sí, todos los años, cuando es 17 de enero, que es el día conmemorativo a la masacre de Chengue, pues nos reunimos ahí, hacemos actos simbólicos por esas personas que ya no están. Entonces ese es el significado de ese mural, de que ahí murieron muchas personas inocentes ese día y por eso se hizo el mural. Pues la miel de nosotros pues es trabajada por manos de hombres y mujeres campesinas que han visto en la miel la oportunidad de resistir en su territorio.